No todos los días se escribe un libro. Y mucho menos uno que hable de algo tan invisible, pero tan poderoso, tu voz. No me refiero solo al sonido que sale de tu garganta. Me refiero a esa parte de ti que quiere expresarse, que busca ser escuchada, que guarda dentro verdades, emociones, heridas, ideas, silencios. Vivimos en un mundo que nos enseña a hablar, pero no nos enseña a comunicar. Aprendemos a decir lo que se espera, a sonar como los demás, a seguir estructuras. Pero rara vez nos detenemos a preguntarnos: ¿desde dónde estoy hablando? ¿Quién soy cuando uso mi voz? ¿Estoy diciendo lo que pienso, o lo que el mundo quiere oír? Este libro no viene a darte fórmulas mágicas ni frases bonitas para repetir. No quiero que suenes como alguien más. Quiero que suenes como tú. Porque tu voz no es una herramienta externa. Es un reflejo de tu mundo interno. Y cuando aprendes a usarla con conciencia, con intención, con verdad, tu voz se convierte en puente, en medicina, en transformación. Este libro es un viaje. Un viaje hacia adentro. A través de cada capítulo, te invito a reconectar con esa parte olvidada de ti, la que sabe que tiene algo que decir, pero ha callado por miedo, por dudas, por costumbre. Aquí hablaremos de valentía, de silencios, de emociones, de historias, de pausas, de heridas, de autenticidad. Porque hablar bien no es impresionar. Es expresar lo que realmente importa. Y si al terminar estas páginas sientes que tu voz tiene más raíz, más alas, más verdad, entonces este libro habrá cumplido su propósito. Tu voz transforma. Y este es el momento de empezar a usarla como nunca antes. Capítulo 1. Hablar desde dentro, el comienzo del impacto. No es la voz más fuerte la que transforma. Es la más honesta. Vivimos rodeados de ruido. Gente que habla sin pausa, palabras que se repiten como ecos vacíos, mensajes que buscan llamar la atención sin decir realmente nada. En medio de ese mar de voces, destacar no se trata de hablar más alto, se trata de hablar desde dentro. ¿Alguna vez has sentido que tenías algo que decir, pero te lo guardaste? ¿Alguna vez callaste una emoción por miedo a incomodar? ¿Has sentido que tu voz no es tan importante como la de los demás? Si tu respuesta es sí, este libro es para ti. Porque todos, en algún momento, hemos dudado de nuestra voz. Hemos creído que no tenemos las palabras correctas, o que no es el momento, o que nadie quiere escucharnos. Pero lo cierto es que cada voz contiene una verdad irrepetible. Y la tuya, también. Hablar desde dentro no es improvisar sin pensar. Es lo contrario. Es conectar primero contigo mismo, con tus emociones, con tu historia, con tu verdad, y luego dejar que las palabras salgan desde ese lugar de autenticidad. Sin filtros innecesarios. Sin máscaras. Sin pretender sonar perfecto. Solo sonar real. Porque cuando hablas desde dentro, algo cambia. En ti. En los demás. No necesitas ser orador profesional, ni dominar la retórica. Lo único que necesitas es presencia. Estar ahí, contigo. Sentir lo que dices. Sostenerlo. Mirar a los ojos y decir: esto es lo que pienso. Esto es lo que siento. ¿Suena simple? Lo es. ¿Fácil? No siempre. Pero eso es lo que lo vuelve tan poderoso. El verdadero impacto no nace de la forma, sino del fondo. No nace de decir mucho, sino de decir lo que importa. Hablar desde dentro es un acto de coraje. Significa dejar de repetir lo que otros quieren oír. Significa detenerte antes de hablar y preguntarte: ¿esto refleja quién soy? ¿Estoy diciendo lo que realmente quiero decir, o lo que se espera de mí? Y cuando eliges decir tu verdad, aunque tiemble tu voz, aunque no suene perfecta, aunque no tengas un discurso preparado, estás sembrando transformación. Porque una sola frase honesta puede abrir una herida cerrada hace años. Una palabra sentida puede devolverle esperanza a alguien que estaba a punto de rendirse. Hay una voz que cambia el mundo. Es la voz que no busca brillar, busca conectar. Es la voz que no trata de convencer, sino de compartir. Es la voz que no presume, sino que siente. Y lo más increíble es que esa voz no está lejos. Está dentro de ti. Este capítulo no es una teoría, es una llave. Una invitación. Para que la próxima vez que tengas algo que decir, no lo escondas. No lo modifiques para que suene más bonito. No lo suavices para evitar el rechazo. Dilo.
A tu manera. Con tu voz. Desde dentro. Porque cada vez que lo haces, estás empezando algo. Y cuando hablas desde dentro, ese algo, por más pequeño que parezca, puede convertirse en una ola de cambio que no se detiene. Todo empieza con una palabra. Y esa palabra puede ser tuya. Capítulo 2. La verdad detrás de tu voz. Tu voz no es solo sonido. Es historia, es herida, es fuerza contenida. Tu voz es todo lo que has callado, y todo lo que aún estás a tiempo de decir. Muchos creen que tener una voz poderosa significa saber hablar bien. Pero la verdad es otra. Tener una voz poderosa significa hablar desde la verdad. Tu verdad. Y eso, no siempre es cómodo. Porque tu verdad puede ser incómoda. Puede no encajar. Puede asustar a los demás. O peor aún, puede asustarte a ti. Pero la paradoja es esta. Solo cuando te atreves a hablar desde tu verdad, tu voz empieza a resonar de verdad. ¿Sabes por qué muchas veces sentimos que no nos escuchan? Porque no estamos diciendo lo que realmente pensamos. Decimos lo correcto, lo esperado, lo aceptado. Pero no lo auténtico. No lo vivo. Y eso se nota. Se nota cuando alguien habla desde un guión o desde el alma. Se nota cuando alguien usa palabras como escudos o como puentes. Lo que no decimos también comunica. Y muchas veces, lo que más impacto genera no es lo que suena bonito, sino lo que suena real. Aquí va una verdad que puede doler. No todos se quedarán cuando empieces a hablar con tu voz auténtica. Algunos se alejarán. Algunos se incomodarán. Algunos intentarán callarte. Pero también aparecerán otros. Los que estaban esperando escuchar justo eso que tú por fin dijiste. Los que necesitaban tu verdad para reconectar con la suya. Porque cuando tú te atreves, das permiso. Cuando tú te expresas, inspiras. Cuando tú hablas desde la verdad, sanas. Tú y los demás. Tu voz no se trata de sonar fuerte. Se trata de sonar coherente. Que lo que digas, lo sientas. Que lo que pienses, lo expreses. Que lo que eres, se note. Y para eso, necesitas hacer un trabajo que no todos quieren hacer. Mirarte de frente. Mirarte sin filtros. Reconocer tus miedos, tus contradicciones, tus deseos reales. Escuchar tu propio silencio. Porque antes de hablar al mundo, tienes que aprender a escucharte a ti. Haz una pausa ahora. Respira hondo. Y pregúntate con honestidad. ¿Cuántas veces he callado mi verdad por miedo a perder algo? ¿Qué parte de mí ha estado escondida detrás de palabras seguras? ¿Qué estoy dejando de decir? ¿Qué podría cambiar mi historia? No te juzgues. Todos hemos hablado desde el disfraz alguna vez. Pero hoy puedes hacer algo distinto. Hoy puedes elegir hablar desde el corazón, no desde la fachada. Y aunque eso no garantice aplausos, sí garantiza algo más valioso, paz interna. Porque cuando tu voz y tu verdad se alinean, dejas de actuar. Y empiezas a vivir con presencia. Tu verdad no necesita adornos. No necesita ser perfecta. Solo necesita ser dicha con respeto, con intención y con alma. Porque la voz que nace de la verdad, nunca pasa desapercibida. Y tú ya estás listo para dejar de pasar desapercibido. Capítulo 3. Silencio que sana, palabras que abren. El silencio y las palabras conviven como dos fuerzas opuestas que, juntas, construyen significado. En nuestra sociedad del ruido constante, aprender a guardar silencio consciente se convierte en un acto de revolución íntima. No se trata de callar por miedo, sino de permitir que lo que callamos tenga peso. El silencio verdadero no es vacío, es presencia, es respeto, es espacio para sentir y para escuchar. Hay silencios que enferman, esos que nacen de la inseguridad, del temor o de la vergüenza. Silencios que acumulan lo no dicho y llenan de resentimiento lo que podría haber sido liberación. Pero hay otro tipo de silencio. Uno que surge con intención, con respiración profunda, con el deseo de dar espacio a una idea, a una emoción, a un mensaje que necesita respirar antes de ser compartido. Ese silencio sí sana. Después de ese silencio consciente, las palabras brotan con otra fuerza. No son relleno, son revelación. Cuando decidimos hablar desde ese espacio interno de calma y claridad, nuestras palabras abren puertas, dan reconocimiento, validan emociones, invitan al diálogo. Ya no buscan convencer, buscan conectar.
No buscan llenar vacíos, buscan dar algo valioso. Entrenar ese arte no es sencillo, requiere práctica diaria. Implica escuchar antes de responder, permitirte pensar mientras el otro habla, tomar un respiro antes de pronunciar cada frase. Es habitar ese silencio interno que te pregunta, ¿realmente quiero decir esto? ¿Es la palabra necesaria? ¿Tiene intención? Cuando incorporas pausas intencionales en tu comunicación, las conversaciones ganan profundidad. No hablas para llenar el espacio perdido, sino para entregar algo valioso en cada frase. Y si algo no aporta, aprendemos a callar con dignidad y propósito. Imagina una reunión donde tú esperas tu turno. Podrías apresurarte por hablar primero, por llenar los segundos vacíos. O podrías contener tu voz unos momentos más y luego decir solo aquello que realmente importa. Esa pausa demuestra confianza, invita a escuchar y transforma lo que parecía una frase más en una frase que deja huella. Y no importa si no todos escuchan. No todos sabrán valorar ese silencio elegante. Pero quien esté dispuesto a entrar en ese espacio contigo, sentirá el cambio. Sentirá que no estás hablando para llenar un vacío, sino para compartir desde un lugar consciente. Este capítulo no te invita a quedarte en silencio por miedo. Te invita a sentir el silencio como parte de la palabra. A respirar antes de hablar. A escuchar más de lo que hablas. A experimentar la diferencia entre decir mucho sin decir nada y decir lo justo con intención. Porque el verdadero impacto comunicativo ocurre en esa zona sutil entre lo no dicho y lo dicho. En ese espacio donde las palabras no atan, sino liberan. Donde el silencio no impide, sino invita. Donde tu voz encuentra un eco más profundo y auténtico. Silencio que sana, palabras que abren, no es un tópico. Es un arte que transforma conversaciones en encuentros sinceros y mensajes en puentes de conexión. Tu voz se vuelve más amplia, incluso en su menor volumen. Y tus oyentes escuchan porque sienten que hay algo real en lo que estás diciendo. Ese es el poder del silencio consciente seguido de palabras con alma, transformar el ruido en resonancia definitiva. Capítulo 4. Valentía para decir lo que importa. Existe un momento decisivo en nuestro viaje hacia una comunicación auténtica, es el momento en que decidimos hablar lo que realmente sentimos, aunque tiembla nuestra voz, aunque no estemos seguros o aunque nadie nos haya pedido que lo digamos. Esa es la verdadera valentía de hablar con intención. No hablamos por el hecho de hablar, sino porque existe algo dentro de nosotros que necesita ser escuchado y liberado. Decir lo que importa no empieza con encontrar las palabras perfectas. Comienza con reconocer que lo que sientes vale. Comienza con dejar de moldear tu mensaje para complacer a otros, para encajar o para evitar posibles rechazos. Cuando reconoces que tu verdad tiene peso, te permites el derecho a expresarla. Y eso ya es un acto de coraje. Quizás piensas que valiente es quien habla con seguridad absoluta. Pero la valentía más profunda surge cuando eliges expresarte desde la vulnerabilidad. Cuando decides decir esto es lo que siento aun si la incertidumbre te atrapa. Cuando te atreves a exponer tu corazón en lugar de esconderlo. Porque esa exposición, esa fragilidad, es la fuerza más potente que existe. No es debilidad, es humildad con propósito. En tus conversaciones más importantes, el verdadero cambio no vendrá de perfección retórica, sino de autenticidad emocional. No se trata de impresionar, se trata de conectar. Un mensaje que sale limpio, estructurado y ensayado puede no tener valor si no hay verdad detrás. Pero el mensaje que envuelve honestidad, temblor en la voz, emoción, ese mensaje resuena. Trasciende. Deja huella. La valentía para decir lo que importa muchas veces significa iniciar ese diálogo sin saber exactamente cómo terminará. Significa tomar la palabra sin garantía externa de recompensa inmediata. Puede que alguien no te entienda ahora. Puede que la reacción no sea la esperada. Pero lo que sí está garantizado es el efecto en ti. Cada vez que eliges honrar tu verdad con tu voz, fortaleces tu confianza interna. Aprendes que tu valor no depende de la aprobación ajena sino de tu decisión de expresarte íntegramente. En el silencio anterior a esas palabras importantes, puedes sentir miedo, duda, resistencia. Y eso no está mal. Lo que importa es que reconozcas esa emoción y que, aún así, des el paso. Tu voz tiembla. Tu cuerpo siente tensión. Tus manos están listas para guardarte. Y aún así, te escuchas decir lo que necesitas decir.
En ese punto exacto nace la verdadera transformación. Cuando hablas con coraje, iluminas espacios que estaban en penumbra. Le das voz a lo que antes estaba en silencio. Y eso no solo te transforma a ti, transforma también a quien te escucha. Una persona puede escuchar una idea. Otra puede recordar un argumento. Pero lo que permanece grabado en la memoria emocional es una expresión valiente del ser humano que sintió, que pensó y que se atrevió a compartirlo. La valentía tampoco exige grandes escenarios ni palabras resonantes. Puede nacer en una conversación íntima, en una disculpa pendiente, en un reconocimiento que siempre quise decir, en un límite que temías poner. Cada uno de estos momentos es una oportunidad para hablar con propósito, para decir lo que merece ser dicho. Porque lo que importa no siempre retumba en grandes discursos, a menudo susurra en conversaciones sencillas. Sé que no es un camino cómodo. Hablar desde la valentía implica sentir contacto con lo que está vivo en ti y compartirlo sin anestesia. Significa confrontar el miedo a fallar, el miedo a ser mal interpretado, el miedo al rechazo. Pero al hacerlo, te reconcilias contigo mismo. Y esa reconciliación interna es el primer paso para construir conexiones auténticas con los demás. La valentía no es ausencia de miedo. Es decisión de hablar a pesar del miedo. Y esa decisión comienza con un solo voto de confianza, creer que tú también tienes algo que aportar, que puede que no sea perfecto, pero sí sea necesario. Que puede que no convenza a todos, pero sí llegue a quienes lo necesitan. En tu voz vive algo irrepetible, tu historia, tus luchas, tus decisiones, tus sueños. Cuando eliges hablar con valentía, permites que esa vida compartida haga eco más allá de ti. Permite que encuentres personas que resonarán con tu mensaje, que se atreverán a expresarse porque tú lo hiciste primero. Hoy el desafío no es ser audaz. El desafío es ser genuino. El desafío es que tus palabras ya no busquen llenar vacíos ajenos, sino que nazcan de lo que eres. Vívelo como un acto de amor, a ti mismo, a tu mensaje, a quienes te escuchan. Si decides hablar con valentía, todo tu entorno cambia. Aunque tu voz tiemble. Aunque hablen otros primero. Aunque griten más. Aunque no te oigan todos. Porque la valentía tiene un eco que no se puede silenciar. Ese eco vuelve a ti, más fuerte y más claro, desde adentro. Capítulo 5. Comunicar con presencia, no con perfección. Existe una necesidad profunda en cada conversación. No se trata de tener las palabras perfectas, sino de estar auténticamente presente. En una sociedad que valora la elocuencia y la precisión, muchos buscan hablar sin errores, utilizar frases pulidas y evitar vacíos. Pero lo verdaderamente transformador no nace de la perfección, sino de la presencia sincera. Comunicar con presencia significa estar plenamente aquí, con todo lo que eres, tus emociones, tu respiración, tu ritmo interno. Es elegir hablar desde el corazón en lugar de desde un guión aprendido. Esa presencia hace que tus palabras tengan peso, porque no son solo vocablos bien elegidos, sino ecos de tu ser. Cuando eliges presencia en lugar de perfección, aceptas la posibilidad de equivocarte. Aceptas que tu voz pueda temblar, que tu respiración no sea perfecta, que tus frases salgan entrecortadas. Y está bien. Porque la autenticidad tiene una fuerza que ninguna corrección brillante puede igualar. Imagina que estás en una conversación difícil. Podrías intentar formular respuestas impecables. O podrías simplemente escuchar, sostener tu verdad sin adornos, hablar cuando lo sientas, y permitir que el silencio que precede a tus palabras tenga tanto significado como las palabras mismas. Esa mezcla de calma y claridad convierte cualquier diálogo en un espacio de conexión real. La presencia te permite soltar las máscaras, ya no necesitas repetir fórmulas, ni temer los errores. Puedes decir lo que sientes, aunque no suene perfecto. Puedes combinar sinceridad con vulnerabilidad. Y en esa combinación, se revela una fuerza que trasciende la técnica, es la fuerza de lo humano. Cuando te comunicas desde la presencia, dejas espacio para que los demás también aparezcan. Respondes desde una escucha activa, no desde una necesidad de lucirte. Eso genera confianza. Personas que sienten que no están compitiendo por tu atención, sino que la reciben. Y esa conexión auténtica no se construye con un discurso impecable, sino con tu verdad entregada en cada palabra y en cada pausa. La perfección puede impresionar por unos segundos. La presencia se siente y se recuerda.
Porque lo perfecto se desvanece, pero lo genuino deja huella. Capítulo 6. La vulnerabilidad como puente. La vulnerabilidad es vista muchas veces como una debilidad. Nos enseñan desde pequeños que debemos escondernos detrás de una coraza, que no debemos mostrar dudas, que no debemos exponer emociones profundas, que no podemos temblar, equivocarnos, llorar, admitir que no sabemos. Pero existe otra perspectiva: la vulnerabilidad no es un riesgo, es una poderosa vía de conexión. Es decir, cuando permites que quienes te escuchan vean tu humanidad, tu apertura, tu verdad imperfecta, estás construyendo un puente invisible pero sólido. Imagínate por un momento. Estás frente a alguien que comparte una historia sin filtro, una herida, un error, una emoción cruda. No es un discurso bien ensayado, ni una frase para impresionar. Es un relato que vibra con honestidad. ¿Qué sientes en ese instante? Probablemente conexión. Empatía. Reconocimiento. Quieres escuchar más, porque lo que escuchas va más allá de las palabras, te tocan el alma. Eso es vulnerabilidad como puente. La verdad es que nadie conecta profundamente con alguien que solo parece perfecto. La perfección genera distancia. La orden, el guión sin grietas. Pero la vulnerabilidad genera proximidad. Porque quien habla desde sus grietas muestra que también sangra. Y ese acto tiene una fuerza que no se mide en técnica, sino en humanidad. Este capítulo no trata de promover discursos perfectos, sino de mostrar que los errores, las dudas, las emociones sinceras, las confesiones inesperadas pueden ser tus recursos más poderosos al comunicar. Porque quien escucha ve que lo que estás diciendo no es show, no es pose, es real. Cuando eliges mostrar grietas, rompes silencios que esconden autenticidad. Cuando eliges compartir tu emoción desde el centro del pecho, no desde una estructura retórica, permites que otros hagan lo mismo. Les das permiso para expresarse. Les das permiso para sentir. Les das permiso para existir sin máscara. La vulnerabilidad no tiene que ser larga. Muchas veces una sola frase, una pausa con lágrima contenida, una mirada temblorosa, puede tener más impacto que un discurso de 20 minutos. Los ejemplos más poderosos de historia no tienen que ser perfectos. A veces basta que alguien diga, fallo. Fracasé. Pero lo comparto porque aprendí. Esa confesión genera autenticidad. Y autenticidad genera eco. ¿Quién me dirá ahora que eso no es poder? ¿Qué no es transformación? Porque la verdad es que los mensajes más recordados no siempre vienen de lo perfecto, sino de lo sentido. De lo que duele. De lo que late con vértigo y verdad. Sé que puede dar miedo. Abrir las puertas de tu corazón no es fácil. Temes ser juzgado, rechazado, malinterpretado. Temes que te vean débil, que pierdas credibilidad. Pero aquí está la contradicción liberadora: cuanto más humanos somos al hablar, más fuertes nos hacemos. Porque la fuerza verdadera no está en no mostrar dolor, sino en mostrar que allí hay honestidad, que allí estás tú, con tu verdad, con tu corazón abierto. Para entrenar esta forma de hablar se requiere conciencia. No se trata de exponer trauma tras trauma. Se trata de ser selectivo, comunicar desde la honestidad, desde lo que sientes ahora, desde lo que tiene valor compartir. Esa selección convierte la vulnerabilidad en puente, no en exposición indiscriminada. No es cuánto dices, sino cómo y cuándo lo dices. Cuando hablas desde la vulnerabilidad con propósito, creas empatía activa. La gente no solo te escucha. Se reconoce en ti. Se relaja. Se atreve. Se abre. Porque tu voz le está diciendo, no tienes que esconderte. Está bien sentir. Está bien dudar. Está bien compartir. Eso es un movimiento de libertad emocional. Eso no se enseña en escuelas formales. Eso se aprende en conversaciones reales, miradas cruzadas, silencios compartidos, frases profundas sin adornos. La vulnerabilidad como puente exige una intención clara, no es exhibicionismo emocional. Es transparencia con límites. Es abrir una ventana, no exponer toda la casa. Es compartir lo que sirve, sin esperar nada a cambio. Es donar verdad sin condicionarla. Porque quien habla con vulnerabilidad auténtica no busca cambiar al otro. Busca ser visto, ser oído, ser comprendido. Esa intención purifica el acto comunicativo. Lo libera de manipulación. Lo convierte en regalo.
En cualquier comunicación que importa, una disculpa, un límite necesario, una confesión, una petición auténtica, la vulnerabilidad bien dosificada marca la diferencia entre hablar y tocar. Entre decir un mensaje más y encender una chispa. Entre mantener una relación superficial y construir empatía profunda. Dicen que las personas no recuerdan lo que dijiste, sino cómo las hiciste sentir. Si fue con voz impersonal, sin emoción, sin trazo de ser humano real, pasan. Si fue con honestidad, con grieta, con verdad, perdura. Aunque termines la conversación con voz baja, pero con ojos claros, algo quedó. Y eso vale infinitamente más que una frase merecedora de aplausos. La vulnerabilidad no es sacrificio. Es liberación. Es decisión de sentir tu voz como extensión de tu ser, no como herramienta de apariencia. Es elegir que tu voz lleve raíz, no solo técnica. Es hablar con la intención de conectar, no de impresionar. Te invito ahora a mirar en tu historia. ¿Qué parte has callado por miedo a mostrar quién eres realmente? ¿Qué verdad pequeña o grande podría ser puente si te animas a compartirla hoy? No tienes que decirlo todo. Solo lo que sea imprescindible para ti, para dar un paso honesto. Cuando das ese paso, algo cambia, dentro de ti nace un eco de integridad. Te reconoces más fuerte, más vivo, más consciente. Y quienes escuchan contigo no solo oyen tu voz. Escuchan una invitación silenciosa para ser también auténticos. Así, la vulnerabilidad deja de ser un riesgo. Se transforma en puente invisible que conecta tus palabras con corazones y crea diálogos que importan, relaciones que resisten y mensajes que transforman. La vulnerabilidad tiene rostro. Y ese rostro corresponde a historias reales, momentos donde alguien se atrevió a no estar bien, a no tener certezas, a sentirse frágil y aún así hablar. Como esa mujer que, ante un auditorio lleno, compartió que llevaba meses luchando contra un sentimiento de insuficiencia. No buscó impresionar. Solo dijo que estaba viviendo una tormenta interna. Y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier aplauso. ¿Por qué? Porque conectar desde la herida abre un canal invisible pero real. Hay presencia. Hay empatía. Hay autenticidad. O piensa en aquel líder que detuvo su discurso a mitad del escenario para decir, no lo tengo todo claro, pero esto es lo que he aprendido. No era un discurso convertido en lead magnet, era humanidad compartida. Y la audiencia no solo lo escuchó, se sintió invitada a sentirse parte de esa búsqueda imperfecta y honesta. Esa es la potencia de la vulnerabilidad bien expuesta, cambia escenarios, reconfigura relaciones, toca fibra y memoria emocional. Cuando decides que tus emociones no serán puestas en pausa sino compartidas con intención, ofreces un acto de generosidad comunicativa. No es codependencia emocional, es claridad valiente, esto es lo que siento ahora. Ese compartir sirve para muchos que tal vez no sabían que no estaban solos en su sentir. Esa confesión activa palabras internas ocultas en otros. Eso genera eco colectivo. Permitir vulnerabilidad también significa aceptar silencio tras el mensaje. Puede que no llegue reacción inmediata, puede que alguien no responda como esperabas, puede que quien escuchó solo interiorice y no diga nada. Eso no resta valor. Al contrario, un espacio silencioso posterior al mensaje vulnerable suele ser señal de que lo verdadero fue sentido. Que activó un reconocimiento íntimo. Que prendió una pizca de reflexión en quien no sabía que estaba escuchando desde su silencio también. En la práctica cotidiana, vulnerabilidad como puente puede ejercerse con frases simples pero transformadoras, aunque el capítulo anterior advierte que no busco llenar con técnicas, sino con presencia y sentimiento. He tenido miedo en esto que me pedías que hable. No sé si encajo en esta conversación, pero quiero decir que no tengo todo resuelto, pero sí tengo algo que compartir. No son oraciones para sobresalir. Son ventanas que se abren al corazón humano en el otro lado. Son puentes íntimos. También conviene reconocer que vulnerabilidad no significa permitir que otros te lastimen. Tampoco es justificación para abusos emocionales. Es puente cuando viene desde cuidado, claridad y límites. Compartir no implica abrirse sin responsabilidad. Por eso elegir vulnerabilidad consciente implica respetarse primero y luego comunicarse desde un lugar centrado. Ese equilibrio convierte la honestidad en fortaleza real. Más aún, hay un efecto catalizador en grupo.
Cuando una persona habla con vulnerabilidad auténtica, a menudo otros perciben permiso para callar su fachada. Existe un efecto dominó. Alguien dice estoy perdido, estoy cansado, tengo dudas, y otros se atreven a decirlo también. Eso revela que lo que parecía fragmentado sois parte de una experiencia humana común. Ese espacio se vuelve profundamente humano. También se nutre del silencio compartido. Cuando después de una declaración honesta, nadie interrumpe, nadie juzga, no hay prisa por responder, hay un gesto silencioso de te escucho. Ese silencio validante construye redes de conexión no basadas en discurso, sino en disponibilidad emocional y entendimiento. Ese tipo de diálogo no necesita aplausos. Ese tipo de conversación muta en experiencia que se recuerda. Como ejercicio práctico aplicado, puedes escribir una carta que nunca enviarás, dirigida a alguien con quien aún no has tratado desde tu vulnerabilidad. Lamenté no pedir ayuda, sentía que no podía fallar, tuve miedo de mostrarse débil. Al escribir sin censura ni expectativa, exploras qué podías haber dicho y cómo eso habría ampliado honestidad entre vosotros. Luego puedes decidir si dices algo verdadero, más corto y consciente, o simplemente permites que esa voz interna se empodere. Ese acto ya es liberador. Otro ejercicio: practica contar una anécdota que te haya generado incomodidad, pero narrada como parte de tu aprendizaje y sin culpa extorsiva. Observa cómo cambia la percepción cuando hablas desde la lección, no desde la crítica destructiva. Observa cómo reacciona quien escucha al notas humanos, no perfectos. A su vez, en espacios públicos también se puede aplicar esta perspectiva. Mencionas que esta práctica no es para cada palabra, pero sí para momentos clave, una presentación en la que compartes un error, una entrevista donde admites una duda, una charla con un familiar donde reconoces que no entiendes todo pero deseas comprender. Esa sinceridad no resta autoridad, la renueva y la hace trascender. Recordemos que hay vulnerabilidad en cada vida, en una madre agotada que habla sin filtros de su caos emocional, en un emprendedor que admite su inexperiencia, en un colaborador que confiesa su inseguridad. Ese tipo de vulnerabilidad no se busca en un tono cínico ni en una pena escénica. Se trata de transparencia sentida, sin pretensión. Y esa transparencia es puente porque acerca. Comunicar con vulnerabilidad implica también aceptar que no todos responderán con ternura. Puede que alguien use tu sinceridad como objeto. Puede que alguien la ignore. Eso puede doler. Pero aquí una afirmación: tu vulnerabilidad no requiere ser vulnerable a manipulaciones. Puedes decir tu verdad sin permitirte quedar vulnerable ante los demás. Esa es una vulnerabilidad consciente, no una coerción emocional. Al dejar ir la necesidad de ser comprendido inmediato, eliges vulnerabilidad libre. Y esa vulnerabilidad se convierte en puente solo cuando no lleva exigencia. Libera sin imponer. Conecta sin condicionar. Esa es la sabiduría profunda detrás del acto de arriesgar decir lo que importa desde el centro, sin necesidad de aplauso, reconocimiento externo o reacción específica. Cuando termines este capítulo, quiero que sientas que tu voz no necesita sonido perfecto. Solo necesita sentimiento con propósito. Ahora, para terminar este capítulo ampliado, visualiza una conversación próxima, escoge un tema que realmente te importe, pero sobre el que usualmente callas. Durante un minuto, respira profundamente y conecta con lo que sientes. Luego, en voz baja o en silencio interior, formula lo que quieres decir. No lo reprimas. Incluso si no lo verbalizas, reconócelo, date cuenta de esa voz que desea expresarse. Si luego decides hablarlo, hazlo con conciencia. Si no, déjalo como afirmación interior. En cualquier caso, permites que tu voz crezca en verdad. Y si alguien te escucha con apertura, recuerda, no necesitan responder con elogio. Basta que reconozcan tu humanidad. Que sepan que en tu voz hay honestidad. Esa conexión silenciosa es puente. Y tú ya estás construyendo. Capítulo 7. Conversaciones que construyen. Las conversaciones más memorables no nacen del azar ni de discursos mecánicos. Nacen cuando alguien decide hablar con propósito, con presencia y con corazón. Aquellas conversaciones que construyen son aquellas que transforman espacios, crean puentes, sanan silencios y potencian conexiones reales. Desde pequeños aprendemos a hablar en función de complacer, adaptarnos o evitar conflictos.
Pero las conversaciones que edifican no se basan en complacer, se basan en conectar. En escuchar con atención, responder con saber estar y permitir que incluso las pausas cuenten. Son diálogos con intención, no monólogos silenciosos. En esa conversación transformadora, hay veces que hablar se convierte en reconciliación. Imagínate el siguiente escenario: dos amigos distanciados por un malentendido. No hablan desde la defensa, ni desde la terquedad. Hablan desde su historia compartida, desde el cuidado que aún existe. Uno dice con voz temblorosa: me dolió lo que sucedió, pero no más que la distancia que hoy nos separa. El otro responde: también me dolió, y no busqué acercarme, pero deseo reconstruir. En ese intercambio no solo se dicen palabras, se reconstruye un puente invisible que había sido arrancado. Esa conversación construye. Otra clase de conversación que construye es la que orienta. Es una conversación donde alguien recibe retroalimentación valiosa, pero dicha con empatía. Un compañero en el trabajo podría decir algo así: valoro tu esfuerzo, y me gustaría que notaras cuánto aporta tu idea si la presentas con un enfoque más claro. No es crítica por criticar, es crítica con generosidad. Esa forma de hablar no hiere, guía. Y construye un ambiente de crecimiento, no de tensión. En mi entorno, he visto padres que rompen muros generacionales simplemente hablando con atención. Uno de ellos le preguntó a su hija adolescente: ¿cómo estás realmente?, sin interrumpir, sin juzgar. Ella respondió despacio. Y conversaron por primera vez sin urgencia ni presión. Construyeron entendimiento. Allí no hubo orador. Hubo alguien dispuesto a escuchar, y eso se convirtió en una base para reconstruir confianza. Conversaciones que construyen no se improvisan. Se preparan con intención emocional. Antes de iniciarlas, conviene reflexionar: ¿qué quiero lograr? ¿Qué es lo que realmente importa decir o escuchar? ¿Puedo abrir el espacio interior para estar presente, y no solo para argumentar? Esa pregunta interna cambia todo. El diálogo profundo requiere sinceridad emocional. Cuando eres capaz de decir un no sé, un me equivoqué, un necesito más información, no estás siendo débil. Estás siendo real. Y esa autenticidad llama a otros a responder desde su verdad, no desde su rol defensivo o predispuesto. Ahora, permite un breve diálogo ficticio que ilustra cómo una conversación puede construir desde un lugar humano. Persona A: últimamente siento que no me escuchas en nuestras reuniones. Persona B, después de pausar: lo siento, no me había dado cuenta. ¿Puedes contarme qué esperas que cambie? Persona A: me gustaría que me preguntaras si me falta claridad o si necesitamos una solución distinta. Persona B: gracias por decirlo. Quiero mejorar eso. ¿Hablamos al terminar hoy y definimos una forma mejor? Ese intercambio no está lleno de palabras brillantes. Está lleno de humanidad. Está el reconocimiento de un fallo, el deseo de cambio y la invitación a colaborar. Eso construye, porque crear conversaciones que edifican requiere valentía y humildad. Esta clase de diálogo no solo cambia la relación interpersonal, también genera cultura en un equipo, familia o comunidad. Cuando los demás ven que hablar con verdad no destruye sino reconstruye, se sienten seguros para expresarse. Y así nace un espacio de creatividad, confianza y colaboración auténtica. Puedes entrenar esto. Cuando estés en una conversación o reunión donde sientas tensión o desconexión, haz una pausa antes de responder. Respira. Escucha con atención plena. Trata de identificar lo que la otra persona realmente dice entre líneas. ¿Hay miedo? ¿Hay emoción? ¿Hay necesidad? Luego responde con claridad. Por ejemplo, percibo que te molesta que no te consulté antes. ¿Podemos pensar juntos cómo mejorar este proceso? Esa respuesta no acusa. Ofrece diálogo. Invita a co-crear. Cada diálogo es una oportunidad. No para ganar la discusión, sino para construir relaciones. No para tener la última palabra, sino para crear un espacio donde se genere una verdadera conversación. Y cada vez que el diálogo cumple ese propósito, tú y los demás crecen. Recuerda también, construir conversaciones implica crear espacios internamente seguros. Antes de enfrentar un diálogo importante, tómate unos minutos para conectar contigo. Observa cómo te sientes. ¿Nervioso? ¿Con miedo? ¿Preparado?
Escuchar tus emociones te permitirá responder desde tu centro, no desde tus heridas. Al final, construir conversaciones conscientes no es una técnica fría. Es un arte. Es una forma de amar sin romanticismos, de dialogar sin imposición, de expresarte sin bloquear al otro, pero sin perderte en ti mismo. Una conversación que construye es como un puente de piedra, fuerte, respetuoso, diseñado para durar. Con esto, te invito a practicar. Identifica una próxima conversación que podría cambiar algo, pero que usualmente evitas. Puede ser una reunión de trabajo, un momento familiar, un acercamiento con un amigo. Luego decide intencionalmente cómo quieres hablar, con presencia, con reconocimiento y con propósito. Prepárate desde dentro. Respira. Y da el primer paso, no para convencer, sino para construir. Capítulo 8. Tu voz como espejo del mundo. Tu voz nunca habla sola. Habla de quienes te rodean, de tus raíces, de tu historia, de tus heridas, de tus aprendizajes. Cuando te expresas con intención consciente, te conviertes, sin saberlo, en un reflejo del mundo que te formó y al que también das forma. Tu voz puede ser espejo y faro al mismo tiempo, si la permites ser auténtica. Reflexiona un momento, cuando escuchas a alguien hablar con verdad, ¿qué ves en su voz más allá del mensaje? ¿Ves vulnerabilidad? Asumes historias sin conocerlas. Sientes una identidad. Y entonces decides escuchar con otra velocidad. Porque en su voz hay historia, hay eco de experiencias, hay cicatrices y hay esperanza. Tu voz como espejo del mundo significa que tú puedes manifestarte hablando lo que importa. Y puedes reflejar, sin proyección, lo que percibes, la necesidad, el dolor, la belleza, la verdad. Puede ser en el estilo, en el tono, en ese temblor que tras haber caído y vuelto a levantarse solo tú conoces. Quienes se atreven a escuchar esa voz ven en ella un reflejo suyo. Porque cuando tú hablas desde la honestidad vendida sin filtros, activas ecos profundos en otros. Su voz también quiere decir algo. Tu voz se convierte en posibilidad. No en imposición. Este capítulo no busca darte una fórmula, sino mostrarte que tu voz puede ser puente de comprensión global. En un mundo donde muchos callan lo que ven o lo que sienten para evitar conflictos, tu voz puede ser un espejo que transmite dignidad emocional. Aquello que tú reconoces en ti a través de tu voz, puede despertar reconocimiento en otros que se sienten invisibles. Escucha esta historia. En una comunidad pequeña, alguien comenzó a hablar en voz alta acerca de la violencia doméstica que presenciaba y la invisibilidad que existía frente al miedo de otras mujeres a alzar la voz. No se vistió de salvadora, solo habló desde lo que vio. Esa voz fue espejo, muchas mujeres se reconocieron. Y emergió un movimiento colectivo de apoyo y transformación. No hubo gestos heroicos aparentes. Solo una voz que vio más allá del silencio. Esa voz reflejó un mundo que ya existía, y lo dignificó con presencia y verdad. Incluso en espacios íntimos, tu voz puede reflejar el mundo interior del otro. Si escuchas a tu pareja o a tu hijo y das voz a lo que sientes que vive, lo trasladas de sus silencios al aire. Decir siento que estás dolido aunque no lo expreses puede liberar algo de lo no dicho. Tu voz actúa como espejo suave, como reconocimiento consciente. Y eso construye confianza. Cuando utilizas tu voz como espejo del mundo, también debes elegir con sabiduría qué reflejar. No es responsabilidad tuya representar todo. No necesitas cargar con la voz colectiva sin permiso. Se trata de hablar desde lo que tú percibes con honestidad y respeto. Tu voz al reflejar puede iluminar la necesidad de comprensión, la urgencia de empatía, la belleza de lo común o la esperanza latente en cualquier vida humana. ¿Cómo entrenar este reflejo consciente? Se trata de estar atento. Observa lo no verbal en el otro, gestos, pausas, silencios. Deja que tu voz nombre lo que ves con humildad. Percibo, me pregunto, me importa. Tu voz no impone interpretación, invita al diálogo. Puedes preguntar, ¿estoy entendiendo bien lo que estás viviendo? Esa pregunta es espejo que crea claridad. Entrenar esta forma de hablar requiere práctica. No es para espacios ordinarios, sino para conversaciones donde hay emoción, necesidad o decisión. Cuando te encuentras en un espacio donde otros callan por miedo o por hábito, permítete nombrar esa energía estancada. Haz que tu voz se convierta en vía de reconocimiento, del otro y del tú también. Esto no hace de ti dueño del reflejo.
Solo un testigo que abre un puente para que alguien se reconozca. Y en ese acto de habla, ilumina sin señalar. No tienes que revelar todo. Solo lo suficiente para que lo que no se ve, se comience a nombrar. Tu voz es lente. Puede enfocar, clarificar, visibilizar. Sin acusar. Sin juzgar. Solo nombrando. Solo reflejando con conciencia. Recuerdo el caso de una sesión grupal de apoyo donde muchos hablaban desde su angustia, pero pocos desde su esperanza. Alguien finalmente dijo en voz alta, quizás ya no cargamos tanto miedo como esperanza, ese cambio me inspira. Esa frase no limpió el dolor, pero reflejó una necesidad colectiva, abrió un nuevo espacio emocional. Tu voz, al reflejar el mundo, también puede contener esa esperanza colectiva para un mundo que todavía no sabe cómo nombrarse a sí mismo. Reflejar no es controlar. Es testimoniar. Es decir, veo. Siento. Me importa. Ese testimonio se vuelve espejo cuando el otro se siente reconocido, no juzgado. Y esa forma de hablar tiene poder transformador. Es voz y es puente. Cualquier persona puede practicarlo, en tu trabajo, en casa, en tu comunidad. Cuando escuches algo que resuena emocionalmente, puedes decir con calma, me suena que vives algo difícil y lo siento. Aunque si no es cierto, no lo digas. Solo habla desde lo que realmente percibes. Esa transparencia ahorra malinterpretaciones y crea confianza. Ahora ejercita tu voz como espejo, piensa en alguien que conoces que rara vez habla de lo que vive. Imagina que crees que podría estar sintiendo. Luego, en silencio interior, habla contigo mismo como si le hablaras a esa persona, nombra lo que crees que ha callado, sin juicio, solo con empatía. Esa práctica no es manipulación, es reconexión interior, preparatoria de diálogos más honestos. Si más adelante decides hablarle, ya lo haces con intención clara. Al final, tu voz como espejo del mundo no pertenece solo a una persona. Pertenece a las historias que cruzan tu vida. Pertenece a esas voces que aún no se atreven a hablar. Y cuando tú hablas, estás invitando a que otros labren su propio espejo, su propia voz consciente. Ese es el poder de hablar siendo espejo sincero, comunidades más empáticas, espacios más humanos, relaciones más conscientes. Tu voz deja de ser sonido aislado. Se vuelve parte del tejido donde todos reflejan algo del otro. Y, de ese modo, tu voz sí transforma el mundo. Capítulo 9. Expresar es liberar, la palabra como medicina. Desde tiempos ancestrales, en muchas culturas se ha creído que las palabras tienen poder sanador. El lenguaje no solo construye mundos, también puede liberarnos de cadenas invisibles. En este capítulo, exploraremos cómo hablar lo que llevamos dentro puede ser un acto de sanación personal y colectiva. Imagina a alguien que carga un silencio doloroso. Una herida no nombrada, un recuerdo que arde en la garganta. Apretamos los labios, nos congelamos, callamos. Y ese silencio doliente se convierte en prisión interior. Pero cuando por fin esas palabras encuentran salida, aunque con temor, tristeza o duda, ocurre algo mágico. El cuerpo se relaja, el pecho se abre, la memoria tolere y el alma alivia. Expresar no siempre sana al instante, pero descomprime, libera carga y abre espacio para respirar. La palabra como medicina no es metafórica, es literal. Hay testimonios de psicólogos, terapeutas e incluso tradiciones chamánicas que hablan de narrativas terapéuticas. Contar tu historia, nombrar lo que sentiste, pone en movimiento posibilidades de reparación. Cuando conversas desde el dolor no para victimizarte, sino para entender, enseñar o reconciliarte, te conviertes en tu propio sanador y al mismo tiempo en espejo para otros. Una conversación puede aliviar más que muchos gestos vacíos. Una frase que pronuncias con valentía puede ser bálsamo. No es necesaria una poética impecable. A menudo es, gracias por escucharme, temía arruinarlo, no sabía por dónde empezar, lo que sujeta el espacio emocional. Esa es la medicina de la palabra, desmonta el juicio, libera el peso y permite reconfigurar. Cuando compartes tu vulnerabilidad en ese tono, sin expectativa de remedio inmediato, pero con intención de conciencia, liberas una parte de ti que ya no necesita permanecer oculta. No estás pidiendo lástima ni atención. Estás ofreciendo humanidad. Esa humanidad activa empatía real.
Y esa empatía puede ser transformadora tanto para ti como para quien escucha. Recuerdo un testimonio, una persona que no había hablado sobre la enfermedad de un padre hasta 10 años después. En una carta que nunca envió, describió su culpa, su dolor, su arrepentimiento. Y entonces decidió compartir esas frases frente a un grupo. No fueron palabras bonitas, pero fueron verdaderas. Al día siguiente, varias personas se le acercaron con lágrimas y reconocimientos. No porque quisieran consolarla, sino porque se reconocieron en su historia. La palabra liberó una conexión colectiva. Expresar también puede cerrar ciclos. Decir un adiós pendiente, pedir perdón, reconocer el error, agradecer sin filtro, son actos lingüísticos con poder sanador. Cuando articulas esas palabras desde tu centro, se libera resonancia interna. Aunque no haya respuesta del otro lado, algo en ti se aligera. Se clausura un capítulo. Se abre otro. Cuando eliges usar tu palabra como medicina, te preparas para enfrentar reacciones diversas. Algunas personas pueden alejarse, sentirse incómodas o incluso negarse a escuchar. Puede doler. Pero eso no invalida lo que estás haciendo. Porque el propósito no es ser comprendido por todos, sino ser honesto contigo. Ese acto de sinceridad te refuerza desde adentro y puede invitarlos a otros a hacer lo mismo, si están listos. Para practicar este tipo de sanación verbal, puedes usar el siguiente ejercicio: escribe una breve narrativa sobre una herida pendiente. No más de 200,300 palabras. Luego léela en voz alta para ti mismo. Nota cómo cambia el tono entre el recuerdo y el presente. Luego compártela, si deseas, con alguien en quien confíes. No para recibir diagnóstico, sino para liberar. Observa cómo fluye la respiración. Cuán diferente resuena tu cuerpo antes y después de decirlo. Esa diferencia es la medicina. También puedes usar este recurso en conversaciones cotidianas. Al reconocer una tensión, decir: siento que esto nos ha hecho daño a ambos. No es acusatorio. Es apertura de reflexión. Permite que el diálogo gire hacia la verdad en lugar de quedarse en el conflicto. Esa palabra sana no porque arregla todo, sino porque abre espacio para reconstruir. La palabra bien usada no busca impresionar. Busca liberar. Sanar. Reconectar. Incluso si mañana nadie habla del tema, algo dentro de ti habrá cambiado. Tus pensamientos dejarán de girar en bucle. Tu corazón podrá respirar con más ligereza. Tu voz habrá hecho lo que el silencio ya no podía. Es importante también saber cuándo es mejor no hablar. La palabra mal puesta puede reabrir heridas innecesarias o provocar más daño. Así que el arte del lenguaje medicinal implica saber cuándo callar, cuándo esperar, cuándo usar el silencio para contener el impulso verbal. Ese silencio consciente no contradice la sanación, la protege y la potencia. En esencia, expresarse no es terapia por palabras. Es un acto de verdad. Es tomar la responsabilidad de tu propia liberación verbal. Una palabra reveladora no sustituye un largo proceso terapéutico, pero puede ser una desencadenante. Una chispa de conciencia que inicia un proceso interno. Y cuando se hace con intención y presencia, esa chispa puede iluminar caminos. Cuando termines de leer este capítulo, quiero que sientas su ritmo en tu respiración. Quiero que te reconozcas como alguien que merece expresar, que tu miedo no anuló tu voz, que tu silencio no borró tu derecho a ser oído. Porque hablar desde tu dolor, desde tu gratitud, desde tu arrepentimiento, es escribir tu propia medicina. Capítulo 10. De la voz al legado, comunicar para dejar huella. Hablar es mucho más que emitir sonidos. Es plantar semillas invisibles que siguen creciendo cuando ya no estamos. Este capítulo es una invitación a ver tu voz no como un final, sino como un principio, el inicio de un legado que impacta más allá del momento, que trasciende espacios y persiste en almas. Tu voz ya existe. No necesitas crear algo extraordinario. Necesitas reconocer el eco que vive en ti y que puede vibrar en otros. Legado no es fama ni reproducción masiva. Es resonancia íntima, es que alguien diga: eso que dijiste me cambió, aunque la conversación haya sido breve. A veces lo memorable no es lo grandioso, sino lo auténtico. Desde este libro hemos explorado diferentes dimensiones: hablar desde dentro, desde la verdad, desde el silencio, desde la vulnerabilidad, desde el propósito. Todo converge en un punto: cada vez que eliges comunicar con intención,
estás construyendo un fragmento de legado. Porque tu voz pone en movimiento algo dentro de otro, una reflexión, una emoción, una decisión. Legado es también testimonio. En generaciones anteriores, el legado venía de cartas, relatos compartidos, consejos transmitidos de forma oral. Hoy tu voz puede ser ese documento vital. Una palabra sincera en una reunión. Un mensaje compartido. Un silencio respetuoso. Alguien lo recibirá como guía. Lo recordará. Lo repetirá. Y así, tu voz deja huella. Imagina este escenario. Un profesor dice a un estudiante inseguro, sube. Tú ya tienes algo que decir. No dice qué decir. Pero le da permiso. Esa frase fue voz, presencia, legado. El estudiante repite la frase años después, recordando ese apoyo diminuto pero decisivo. Esa voz no despertó aplausos. Sí despertó posibilidades. Del mismo modo, puedes dejar legado cuando decides hablar en defensa de alguien que calla, o cuando decides ofrecer empatía donde hay juicio, o cuando compartes lo que aprendiste al equivocarte. No hay transformación grandiosa en cada voz. Pero hay consecuencias reales, duraderas y potentes. Y esos legados no se calculan en likes. Se reconocen cuando alguien revuelve palabras tuyas en su mente en momentos importantes. Cuando cambia un voto, cuando elige una postura diferente, cuando se atreve a decir su verdad porque alguien habló primero. Para vivir con conciencia de tu legado, considera estos aspectos al comunicar. Conecta tus conversaciones con tu propósito. Si algo que dices no toca tu verdad, no tiene sentido eterno. Habla con dominio emocional, no solo informativo. Las emociones bien canalizadas crean memoria. No temas la repetición genuina. A veces repetir tu mensaje natural refuerza el puente que comienzas a construir. Ejercicio práctico. Imagina que dentro de 10 años alguien te recuerda por una frase que dijiste hoy. ¿Cuál sería esa frase? Escríbela. Luego actúa como si ya fueras esa persona que piensa esa frase contigo. ¿Cómo afecta tu intención actual? ¿Cómo te resuenan tus palabras en tu interior? En familia, tu legado puede ser una grieta de verdad. Confiesa un error, pide perdón, reconoce amor. Puede ser una práctica cultural, cena sin celular, preguntar genuinamente. Puede ser un estilo emocional joven, hablar sin descalificar, escuchar sin valorar, conectar sin exigir. Ese eco forma cultura. Estudiantes marcan al profesor que respeta silencio y voz. Colaboradores marcan al líder que se atreve a decir voy a equivocarme. Hijos marcan al padre que admite no lo sé y luego pregunta. Esos gestos no tienen escenario. Tener voces humanas transforma espacios. Si piensas en tu vida como un conjunto de fragmentos temporales, cada conversación es un nodo de posibilidad. Tu voz cruza paredes invisibles de tiempo. No necesitas saber quién o cuándo. Solo necesitas saber qué deseas sembrar hoy. Este capítulo no concluye el viaje. Lo celebra. Lo amplía. Te acompaña hasta el umbral donde ya no necesitas esta guía. Porque ahora tu voz es puente, espejo, medicina y legado. Estarás escribiendo sin papel, edificando sin estructura, sembrando sin ver el fruto inmediato. Pero el fruto existirá. La voz que transforma siempre trasciende el momento. Una palabra es posible eternidad. Una voz con propósito puede hacerse eco más allá de ti. Tú puedes ser ese puente.